y que se apareció a Cefas y después a los 11. Posteriormente se dejó ver en una sola vez de más de 500 hermanos juntamente. Muchos de ellos viven aún y otros en cambio murieron ya. Después se dejó ver a Santiago, luego a los apóstoles todos. Finalmente se me apareció también a mí, que soy como un abortivo. Pues yo soy el menor de los apóstoles, que ni merezco ser llamado apóstol porque he perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido estéril en mí. El Evangelio es según San Marcos. En aquel tiempo, saliendo Jesús de tierras de Tiro y de Sidón, se fue hacia el mar de Galilea atravesando por mitad de la Decápolis, y le trajeron un sordomudo, suplicándole pusiese la mano sobre él para curarle. Y apartándole del tropel de la gente, metió los dedos en sus oídos, y con la saliva le tocó la lengua, y alzando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que quiere decir, ábrete. Y al punto se abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de su lengua, y hablaba correctamente. Y les mandó que a nadie lo dijesen. Pero cuanto más se lo mandaba, tanto más lo divulgaban, y más crecía su pasmo y decían, todo lo ha hecho bien, ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Realmente el Evangelio es una maravilla. Cuando meditamos el Evangelio, en el silencio y en la soledad, sin prisas, pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine para entender, para creer, y sobre todo para vivir lo que nos enseña, realmente nuestra vida cambia. En este Evangelio de San Marcos se refiere un hecho que solo San Marcos cuenta, solo él. Y es que Jesús sale de Judea y de Samaria y de Galilea, sale de la tierra de los gentiles, a los paganos. ¿Y por qué? Porque el Señor es soberanamente libre para ir donde quiera. Él está obligado a cumplir la voluntad de su Padre, nada más. Y por eso, en esa tierra de gentiles, le llevan a un pobre hombre que era sordo, que era tartamudo, era tartajo. No era sordo de nacimiento, porque dice el Evangelio que balbuceaba, hablaba mal, entrecortado. Y entonces, una persona que es sorda, realmente su único sentido con el cual se vale es la vista, lógicamente. Entonces el Señor, para que no estuviese distraído con todo lo que le pasaba, ¿qué hizo? Se lo sacó aparte, para que se fijase solamente en él. Si has conocido a una persona que sea sorda, un niño sordo, están siempre así. Claro, porque todo tienen que verlo y confirmarlo por la vista. No oye, no tiene esa percepción que tenemos la gente que oímos. Y son niños que son aparentemente hiperactivos. ¿Por qué? Porque no fijan la atención más que con esfuerzo. Entonces el Señor se lo pone enfrente y hace gestos. El Señor puede parpadear y se oscurece el sol. Decir una palabra y hace de las piedras pan. Y sin embargo, fíjense cómo el Señor se adapta, o como un buen maestro, a las necesidades de sus discípulos, de sus alumnos. Y entonces, con gestos, pero ¿qué es lo que él ve? Este chico ve gestos, no oye palabras. Le toca los oídos, como diciendo, yo, tus oídos cerrados, yo te los voy a abrir. Y no hablas bien, y moja su dedo con su lengua y le toca su lengua. Yo te voy a soltar la lengua, con gestos. Fíjense, por eso hay gestos que hablan más que palabras. Pueden ser gestos de mucho afecto o muy ofensivos, gestos sin palabras. Entonces el Señor hace eso, fija la atención de este joven, mira al cielo suplicando al Padre que crean, que crean. Porque lo que hace el Señor es para dar gloria a Dios y para que creamos que Él es Dios, que Él es capaz de hacer todo. Y entonces es cuando dice, ábrete, efetá. Y automáticamente, inmediatamente,
este hombre comienza a oír y habla con soltura. Nada, es un cuentito, tal. ¿Ven? Los racionalistas, los que son necios, voluntarios, no aceptan nada, ni la obediencia que tienen delante, pobrecitos. Son ciegos voluntarios. Entonces, ¿qué hace el Señor? Ya me oyes, por favor, cállate. No digas nada de lo que he hecho, de lo que has visto, de lo que has experimentado en ti. ¿Y por qué le dice el Señor eso? Porque no tengo ningún interés en que vayan cacareando. No quiero fama. No quiero aplausos. Aunque después este hombre, lógicamente, es imposible que se callase. Oigo, hablo, escúchenme, véanme. ¿Y qué quiere decir? Y estos son hechos. Hechos. Que tienen lecciones para nosotros y que así lo ha interpretado la Iglesia siempre. Y por eso, estos gestos que hizo el Señor con este sordo tartamudo, la Iglesia los entendió como parte del sacramento del bautismo. ¿Y qué significa este joven sordo tartamudo pagano? ¿Qué significa este hombre? Significa que este hombre representa a la humanidad que estaba sorda para poder oír la palabra de Dios por su pecado y muda para alabarlo, para pedirle lo que le hacía falta. Claro, pues el Evangelio tiene un sentido literal, que es este que hemos explicado, y tiene un sentido también analógico o figurado, por el cual se nos enseñan verdades que van más allá de los hechos. Y entonces, fíjense, el Señor salió de la tierra de los judíos para buscar a ese pagano. ¿Qué ha hecho la Iglesia desde entonces? Salir por todo el mundo a abrir los oídos y a soltar la lengua de los que no podían escuchar la palabra de Dios, ni podían creer, ni podían alabar a Dios. Es maravilloso, es maravilloso cómo el Señor nos ha enseñado Él. Y por eso Él, al instituir los 7 sacramentos, fue Él, directamente o a través de la Iglesia, el que dijo qué había que hacer y qué había que decir para que con esos gestos se transmitiese la gracia. Y esto es lo que la Iglesia recibió del Señor por la tradición apostólica. Y entonces es cuando tenemos que decir: Señor, yo estoy bautizado, soy católico, ¿por qué no te oigo? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué no predico tus maravillas, las que tú has hecho en mí? ¿Por qué? ¿Con qué se me han tapado los oídos otra vez? ¿Por qué tengo atarantada la lengua? ¿Por qué? Porque lo que el Señor hizo fue eficaz, sumamente eficaz. ¿Y por qué yo aún sigo viviendo como si fuese sordo y mudo? ¿Por qué? Preguntémoslo cada uno de nosotros, para examinarnos y ver por qué. ¿Qué hay en mí que me ensordece para escuchar la palabra de Dios? ¿Qué hay en mi lengua que la mancha y la hace pesada para no poder hablar ágilmente las bondades del Señor? ¿Qué hay? Cada uno tendrá que responder según su propia vida. Y entonces el Señor, con este gesto, cumplió otra profecía. Jesucristo pasó haciendo el bien y liberando a todos los oprimidos por el poder del demonio. Eso dice San Pedro, los apóstoles. Y Jesucristo cumplió una profecía de Isaías 35, en la que decía: se abren los ojos de los ciegos, se abren los oídos de los sordos, los cojos saltan como ciervos, y a los mudos se les suelta la lengua. Esto era público, lleno de testigos. No es una secta
ocultista, con adeptos iniciados. Es público, a la luz del día. Y claro, por eso es por lo que el Evangelio se transmitió por tradición oral de testigos que podían confirmar la veracidad de todo eso. Nadie podía impugnar esa mentira. Solo los ciegos voluntarios, los hijos de la sinagoga, los hijos del padre de la mentira. Solamente esos, la gente sencilla, la gente simple, que ama el pan, pan y el vino, vino, dice, todo lo hace bien, todo lo ha hecho bien. Y Jesús, ¿por qué hace todo bien? Porque solo Él es bueno, solo Él, porque solo Él, como Dios, es la fuente de todo bien. Por eso fíjense, si no hay humildad en nuestra vida para reconocer estas verdades, entonces nos hacemos ladrones. Porque aquí no todos somos malísimos, todos hacemos cosas buenas. ¿Cómo me atribuyo yo ese bien que hago? ¿Me creo mejor que los demás? ¿Los juzgo? ¿Los condeno porque yo no soy como ellos? Y fíjense, toda la teología católica de la gracia está resumida en una frase que acaba de decir San Pablo en la lectura. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Ahí está todo. Soy lo que soy. ¿Qué soy? Católico. Soy creyente. Tengo estas virtudes. He hecho este bien por la gracia de Dios en mí. Y esto es tapar la boca a pelagianos y a protestantes sobre todo. ¿Por qué? Porque la fe sin obras está muerta. Y las obras que hace uno por la fe son mías, pero son mías porque Dios me da la gracia para hacerlas. Entonces son de los dos, de Dios y mías. Esto es importantísimo. Entonces, si yo no soy santo, no es por la culpa de la gracia que no sea eficaz, es porque yo soy uno que no se decida ser santo. Y por lo tanto, la humildad es, Señor, soy lo que soy un católico que ya ha salido del modernismo, que no tengo la confusión que tienen otros, por ti, gracias a ti. Pero ¿por qué no soy más virtuoso? ¿Por qué no aspiro realmente a la santidad? Porque no colaboro con la gracia. Como San Pablo, que era muy humilde y reconocía primero su miseria. Yo soy un asesino, un perseguidor de la Iglesia, he sido un blasfemo. Y no soy digno de ser ni siquiera apóstol. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por lo tanto, he trabajado más que todos. Y lo dice después en este mismo dando una carta. ¡Ah, qué presuntuoso! No, qué cierto, qué humilde. Porque no niega lo que la gracia ha hecho en él y lo que él ha hecho con la gracia, como María Santísima, la más humilde de todos. Todas las generaciones me llamarán bienaventurado porque grandes cosas ha hecho en mí el Altísimo, grandes cosas ha hecho él y yo he colaborado. Entonces no hay peligro de faltar a la humildad cuando reconocemos la verdad de nuestra santificación. Y entonces, aunque nos aplaudan y aunque nos pongan mucha miel, no me lo creo. No me lo creo, Señor. Me aplauden, eres tú, es para ti. Piedras para mí, tomates para mí, aplausos para ti. No quiero nada de eso. Y sin embargo, fíjense, cuando no hay esta humildad, entonces es cuando siempre hay autocomplacencia, siempre hay justificaciones, yo nunca me equivoco, son siempre los demás, yo soy inocente de todo, y eso es una falsa humildad. Y esto se ve a la legua, ya le he dicho, a la legua se ve la gente así. La culpa la tienen los demás, yo a ver, que me culquen, que hice mal. Es tremendo. Claro, por eso esas obras buenas de estas personas están totalmente depreciadas. Porque Dios permite que las hagan, claro que lo permite, pero el mérito lo pierden por esa actitud de falta de humildad. Falsa humildad de lo que tienen.
Y por tanto aprendamos de esta lección del Señor. Hagamos el bien como Él nos enseña a hacerlo, gratis, sin buscar nada más que dar gloria a Dios y hacer el bien al prójimo. Porque lo que recibimos gratis, se da gratis, no se vende. Hay quien vende lo que le regalan. ¡Qué escándalo! Es tremendo. Digo, pues si es regalado. Y te lo vende al doble. Pero bueno. Entonces, seamos generosos. Seamos generosos. Y seamos humildes. Para hacer bien de oculto. Y si alguna vez en público, muy bien, Señor, es por ti. Porque tú me pusiste en esta situación, no la busqué yo. Y por lo tanto también pidamos mucho por la conversión, que nos abra el oído el Señor, que nos suelte la lengua, que nos quite el respeto humano, que es casi un candado que tiene mucha gente en la boca. ¿Eres católico? Hace buen tiempo, ¿verdad? ¿Eres católico o no? ¿Esto está bien o está mal? Pues no sé, habría que ver el contexto. Respeto humano. El respeto humano es espantoso. Quiero quedar bien con todos. Con todos quiero quedar bien, menos con Dios. Y eso hay que evitarlo totalmente. Y luego busquemos, amemos el recogimiento, el silencio. No para hacernos egoístas y autocontemplarnos, no, sino para poder escuchar y entender al Señor. Que hable en el silencio del alma, de los sentidos. Esto es importantísimo. Y no solamente es leer buenos libros, que es buenísimo. Es madurar, rumiar eso que hemos leído para que el Señor nos dé la luz interior que la da a Él, no es una inteligencia. Hay gente que es poco inteligente, pero es muy sabia y tiene una percepción increíble de las cosas de Dios y no tiene muchos estudios, casi no tiene, pero tiene la sabiduría de los humildes y Dios se derrama en esas almas y esas mentes para hacer entender misterios maravillosos. Pidámoslo humildemente. Y esa será nuestra vida, será nuestra alegría, será también nuestro gran tesoro para compartir la fe. Y por eso fíjense qué crimen espantoso, los que niegan el bautismo a sus hijos, que decían ellos, que se queden sordos y mudos hasta que puedan pedir. No van a pedir nada, ¿qué van a pedir? No oyen, no hablan. Y esto ya es casi doctrina común en muchos modernistas. ¿Qué decía mi hijo? Si él quiere bautizarse, que lo pida. Yo no se lo voy a imponer. ¡Qué absurdo! Puro demonio. Estás pidiendo a tu hijo que escuche desde pequeñito la palabra de Dios, que experimente su bondad y belleza. ¿Cómo va a pedir lo que no conoce? Lo estás haciendo sordo de nacimiento para lo espiritual. Por tanto, cuidemos mucho la fe de nuestros niños, con los sacramentos, con el buen ejemplo, con explicaciones que son las que, cuando a un niño le explica a su mamá y a su papá las cosas de Dios, es como más le entran, porque van con el afecto de quien te está dando no solamente la vida para tu alma. Claro, si después no se respalda eso con el ejemplo, pues son palabras huecas que se van a pasar. Y por lo tanto, demos gracias a Dios que podemos oír, que podemos alabarlo, que podemos invocarlo. Hagámoslo. Los sacerdotes tenemos la obligación, maravillosa obligación, de 7 veces al día cantar, los que sepan, alabar a Dios con el breviario, el oficio divino, en nombre de toda la Iglesia. Salmos, cánticos, himnos, gratuitamente. Señor, eres grande, eres magnífico en tus obras. Y antes los religiosos y religiosas se levantaban a medianoche y de madrugada para cantar en maitines al Señor. La gente durmiendo, pecando, ellos alabando a Dios. Alabemos al Señor y escuchémosle. Que es lo que nos dijo Dios Padre hace un domingo, cuando Jesús, la resurrección, se aparece en la nube y dice: este es mi Hijo muy amado, escuchadle, solo Él tiene palabras de vida eterna. Por lo tanto, cuando venimos a la iglesia, venimos a eso, a escucharle
y sobre todo en nuestro corazón, con nuestra oración personal y con la oración litúrgica que la Iglesia nos ofrece. Y por último, pues agradezcamos muchísimo la fidelidad de los que nos han transmitido la fe. Agradecerles. Gracias San Pablo, gracias San Lucas, gracias Mateo, gracias a los profetas, que con la fuerza de Dios y vuestra fidelidad pudimos recibir este tesoro de la fe en la Iglesia, la única depositaria e intérprete de la palabra de Dios, la única arca de salvación de la humanidad. Pues pidamos mucho que nos seamos generosos para corresponder y valientes para invitar a los que no conocen o a los que están confundidos fuera de ella. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Credo in unum Gloriator Omnis et Doctor nostram salutem in celis et celis, et incarnatus et Spiritus Sanctus Magnanimum, et nomen Patris est, Spiritus etiam promovis Poncio Pilato, passus et sepultus est, et resurrecti tertia die secundus scripturas, et ascendit in caelum sea dexteram Patris, et iterum ventumus est cum gloria vicativus montos, cum Dei non eis filis, et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Pater Filio procedi, qui cum Pater Filio simula donde glorificatum, qui locutus est per profetas, et una sancta catholica et apostolica Ecclesia, confito un baptismo et emissionis peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturis seculi.